Bueno, podemos leer en esta placa In Memoriam de Manuel Otero Martínez, nacido en Sierra de Outes, soldado de primera del ejército norteamericano, de la primera división Big Red One, regimiento de infantería, único español y gallego que murió en el desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944. Esta placa fue colocada en el 70 aniversario el 3 de agosto del 2024. Estamos hablando de hace 10 años, no 8. Contar algo más de Manuel Otero. Bueno, Manuel Otero Martínez, como buen gallego, pues se dedicó en su etapa juvenil a trabajar sobre todo en motores, ¿no? Y allí en la zona de Serra de Outes le llamaba mucho la atención los motores de barcos. Así fue que fue aprendiendo con algunos de sus familiares en los talleres y bueno, talleres y zonas, barcos y buques de la zona, y terminó en la Marina Mercante en el año 1936, cuando fue el lanzamiento en la Guerra Civil. Bueno, pues su familia quedó en el bando nacional y él, como estaba trabajando en un buque en lo que es la Marina Mercante en Santander quedó del bando republicano y fue movilizado para combatir en el ejército republicano. Estuvo, curiosamente, sabemos de su historia, en la batalla del Ebro. Allí fue herido, estuvo gravemente herido. Hay que pensar que Manuel Otero, bueno, pues era un chico muy emprendedor y que le gustaba, ya digo, la mecánica, y al final de la guerra, en el 39, terminó siendo encarcelado en una cárcel en Barcelona. La familia lo fue a rescatar, un familiar que era guardia civil, lo trajo para Serra de Outes y bueno, estuvo durante una temporada en Serra de Outes, pero el problema es que era el marcado, el rojo. Entonces pues decidió buscarse la vida en otro lugar, prosperar, y decidió emigrar. Podía haber emigrado a Argentina, Colombia, Brasil, pero no, emigró a los Estados Unidos. Y curiosamente entró por Hawái. Y de Hawái, en su historial apareció, por su hoja de servicios y bueno, en su historial como soldado, apareció en Nueva York, montando un taller mecánico de coches y queriendo, bueno, pues prosperar de alguna manera a nivel particular. Pero ¿qué pasó? Ese sueño americano, ese sueño de prosperar, lo obligaba a tener la nacionalidad americana. Y para ello tenía que hacer 6 meses en el ejército norteamericano. Así fue, se fue al ejército norteamericano para hacer esos 6 meses, pero con tan mala suerte de que los japoneses se les ocurre bombardear Pearl Harbor. Con lo cual es movilizado para una guerra mundial, lo vuelven a movilizar en la unidad, ya digo, del primer regimiento de infantería americana, y lo envían a Gran Bretaña para ese hipotético desembarco que se estaba montando para liberar Europa. ¿Qué pasó? Bueno, hizo las correspondientes maniobras, pruebas que se hicieron todos los soldados norteamericanos, y ese 6 de junio de 1944 embarca en una barcaza de desembarca en la playa de Omaha. La playa de Omaha fue la más diezmada de si Utah o el resto de las playas, sobre todo por ejemplo la zona británica, no fue tan castigada. La de Omaha, bueno, pues con las piezas de artillería de Tonto Hawk y también de las piezas de artillería de la batería de Coleville-sur-Mer, o todas estas baterías que había que bombardearon la plaza, allí murieron pues cerca de 2.200 soldados del ejército norteamericano. Entre ellos Manuel Otero. Manuel Otero desembarcó, pasó primera línea de fuego, pasó zona de concertinas, que son, bueno, pues estas zonas alambradas, y tuvo la mala fortuna
al atacar el búnker N-123, en el cual estuvimos miembros de esta asociación visitando la zona y el lugar donde había fallecido Manuel Otero. Allí se encuentra el Museo de la Big Red One, donde tiene un recuerdo, fotografías de Manuel Otero. Pues pisó una mina con un oficial. Al oficial, curiosamente, pues le entregaron y le concedieron la estrella de plata, la máxima condecoración americana, y al pobre Manuel Otero solo le dieron la cruz púrpura, pero bueno, un reconocimiento que se daba a prácticamente todos los fallecidos del ejército norteamericano. Y allí quedó, olvidado de la mano de Dios durante mucho tiempo, hasta que un día pues, nos llamó una sobrina, como puedo decir prácticamente hará 11 años, nos llamó para contarnos esa historia al Museo Militar y decirnos, bueno, pues que tenía un tío que había fallecido en Normandía y que había fallecido en la Segunda Guerra Mundial. Yo no daba crédito porque, bueno, conocíamos, como dije antes, a la División Azul, a la British Company, a los de la 9, pero no teníamos constancia ni noticias de que hubiera algún soldado español en el ejército norteamericano. Y así fue. No le hice mucho caso porque ella me decía que tenía el féretro en su casa, en el Fallao. Entonces, ¿cómo podía ser que alguien guardara durante más de 70 años un féretro en su casa? Siempre me lo tomé un poco a broma, hasta que pasados unos meses me insistía, y me acerqué a San Juan de Sabardes, a Serra de Otes, a visitar su casa, ver documentos, ver fotografías, y cuando me dijo, vamos arriba a ver el féretro donde vino mi tío enterrado. Y allí vimos un arcón inmenso de madera que no nos llamaba la atención en un principio, pero que curiosamente tenía una numeración. Esa numeración es lo que llevan los soldados norteamericanos en el ejército hasta hoy en día, que son unas chapitas que cuelgan con una cadena donde viene el número. Eso es el número y el historial del soldado, en este caso de Manuel Otero, y donde ahí, por ese número, se acabó la batería. Por ese número descubrimos toda la hoja de servicios de Manuel Otero Martínez y toda su historia. La dimos a conocer a través de un libro y pudimos, bueno, pues el rendirle homenaje tanto en la playa de Omaha, en el monumento a la Big Red One, donde ya digo se encuentra una placa, y aquí en Monte San Pedro, donde esta placa de bronce recuerda su memoria. Y bueno, les pido que nos acompañen en esta ofrenda. Vamos a realizarla los miembros de la Asociación Histórico-Cultural de Royal Green Jackets, yo como presidente, Mark Gustin como recreador y representando al mariscal Montgomery. Entonces haremos esta ofrenda de recuerdo. Vamos, firmes. Presente.